Continuamos con nuestro estudio de la interpretación del Sermón del Monte. Hemos visto hasta ahora ya 3 interpretaciones: la interpretación sinergista soteriológica, que es representada básicamente por la Iglesia Católica Romana; la interpretación social, la regla de oro, que es representada por varios personajes del mundo político, social. Y también vimos la interpretación penitencial pedagógica, muy popular en los círculos del protestantismo histórico desde tiempos de los reformadores y ahora también. Y esta última interpretación le pusimos un poquito de atención porque es como que el Sermón del Monte nos enseña que es imposible cumplir la ley y que entonces tenemos que ir a la fe y a la obra de Cristo para evitar sacar conclusiones de que el Sermón del Monte enseña la salvación por obras, que es como la interpreta mayoritariamente la Iglesia Católica. Hoy vamos a continuar con otras interpretaciones más. Hay una interpretación que también es muy popular en los círculos evangélicos, lo mencioné en la introducción. Es la interpretación futurista milenial. Traslada la aplicación del Sermón del Monte a ese reino milenial futuro. Los exponentes son principalmente el dispensacionalismo clásico, los autores del dispensacionalismo clásico desde tiempos del siglo XIX, como John Darby, Scofield, Schaeffer, y así prácticamente todos los dispensacionalistas clásicos tendrían esta interpretación. ¿Qué es la idea? ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? Bueno, el Sermón del Monte no es para la iglesia, básicamente, sino es para Israel en el reino milenial futuro. Es la conducta de la nación de Israel en aquel reino milenial en donde las cosas serán, lo ideal se hará realidad. Entonces, el Evangelio de Mateo es para los judíos y entonces la interpretación es para los judíos, y en este caso se traslada a ese reino milenial futuro que todavía no está. Entonces, como no está, entonces no aplica. Bueno, obviamente hay varios problemas con esta interpretación. Muchas de las cosas que se mencionan en el Sermón del Monte son realidades del presente. La persecución, por ejemplo, ya en las bienaventuranzas aparece la persecución. Aparece los opositores, aparece el mal, aparece cosas que son parte del mundo de hoy. Era el mundo de Jesús y del mundo de hoy también. Así que es un poco complicado sostener esta interpretación. Bueno, sigamos. Otra interpretación que es el Sermón del Monte es un estilo de vida sencillo. La idea básica es que el Sermón del Monte se enseñó para una sociedad sencilla, agraria y pastoril, no para el mundo contemporáneo de hoy. Esta interpretación es expuesta principalmente por representantes del mundo anabautista. Por lo menos algunos de ellos así interpretan este sermón. ¿Cuáles son los problemas de esta interpretación? Bueno, igual, similar a lo que dijimos ya antes: las ofensas, la violencia, el adulterio, el ritualismo religioso, son problemas de hoy, no simplemente de una sociedad antigua, sencilla, pastoril. Parece que el sermón se ancla en realidades presentes en cualquier época, en cualquier lugar. Otra interpretación muy popular, especialmente entre los teólogos liberales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es la ética del interim. Hay una versión liberal que es representada por teólogos como Weiss y Schweitzer, el famoso teólogo alemán,
Es la ética, el Sermón del Monte es la ética a la espera del reino, que al fin de cuentas no llegó, según ellos. Es una ética del mientras viene el reino. Pero hay una versión evangélica, que es una variante del dispensacionalismo, representada por varios autores. Toussaint y Constable es un autor. Es la ética mientras se inaugura el reino. El reino no está. Pero mientras tanto hay algo que hacer. Bueno, parece que esta interpretación está un poco más cerca del propósito original del sermón, pero tiene el problema de que no se ve el reino. El reino no está presente. Estamos en un periodo, por eso se llama de ínterim, esperando eso. Bueno, y la última interpretación, que es la que vamos a usar en la clase, es la ética del pueblo de Dios, de los discípulos de Jesús, en el ya del reino. Y aquí ya estamos usando una expresión que viene de esa frase técnica de Oscar Cullmann, el ya y el todavía no. El Sermón del Monte tiene que ver con el ya. El Sermón del Monte es la constitución del reino, no del reino futuro, sino del reino presente. Jesús lo dijo, el reino ya llegó. Jesús lo dijo varias veces en diferentes partes de sus enseñanzas. Él dijo, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros, entre las frases. Los discípulos de Jesús son los hijos del reino, así los llama Jesús. Allá en las parábolas del reino de Mateo 13, los hijos del reino son los discípulos de Jesús, del reino ya, aquí, ahora. Y a fin de cuentas se expresa el Sermón del Monte como una contracultura cristiana. Es la ética del pueblo de Dios ahora, aquí. Es la expresión de los valores del reino que Jesús vino a enseñar y que se hacen presentes, se hacen visibles, se hacen evidentes a través de los discípulos de Jesús, que son los hijos del reino. Y el Sermón del Monte funciona entonces como esa constitución, esa normativa general, de aplicación general, hoy, aquí, ahora, por los discípulos de Jesús. Esa va a ser la interpretación, ese va a ser el acercamiento que le vamos a dar nosotros en nuestra clase al Sermón del Monte.